siguientes ponentes del día de hoy son Nuria e Inés Benítez de Estudio Estudio. Muchas gracias, Inés y Nuria. Que bueno, Nuria ya la ubico por la Cátedra Blanca, pero hola Inés, ¿cómo estás? Y bueno, comienzo con la presentación de Estudio Estudio. Es una práctica fundada en 2020 por Inés Benítez y Nuria Benítez, y son un estudio de arquitectura, diseño, investigación con sede en la Ciudad de México. Ambas son egresadas de la carrera de arquitectura por la UNAM y tienen posgrados en la Harvard Graduate School of Design en Boston y el Royal College of Arts de Londres, respectivamente. Su enfoque interdisciplinario y colaborativo se refleja en el proceso de diseño basado en la investigación para ofrecer soluciones adaptadas a contextos físicos, culturales y funcionales específicos. Partiendo del análisis de lo cotidiano y lo pequeño, abordan fenómenos urbanos y culturales de mayor escala. También exploran la intersección entre arquitectura y narrativas, generando proyectos multidisciplinarios y procesos participativos que destacan valores y difunden conocimientos inherentes a cada obra y lugar en un acto de conservación creativa. Trabajan para hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias y adelante. Bueno, hola, qué emoción ver a poquitas personas curiosas. Vamos a cambiar un poco la conversación acerca de la hermosa presentación de Nazo para hablarles un poco más de esta otra temática del foro de comunidad y tradición. Creo que es un tema que a las dos en lo personal nos interesa mucho y siempre es un generador de la forma en la que abordamos el diseño, y quizás está muy relacionado a cómo pensamos y no necesariamente se ve tan reflejado en nuestra obra, pero sí hay trasfondos. Entonces los vamos a bombardear, tenemos 200 slides, vamos a tratar de ir rápido para hablar y también meterles imágenes, dado que son una cultura ya más de relación más visual, que nos provocan y que ojalá les sirva un poco de esta problemática, que es cómo se adapta la tradición a la actualidad, ¿no? O sea, creo que en México hoy en día existe ya como mucha alusión a lo tradicional en muchos tipos de arquitectura, por ejemplo en Casaguabi, en muchas como arquitecturas nuevas contemporáneas que siempre aluden a eso, pero sin embargo, justo para esta plática queremos preguntarnos cómo se actualiza eso, ¿no? Y cómo existen otros tipos de tradición a las cuales no necesariamente votamos. Bueno, entonces también les vamos a bombardear varias imágenes. Si quieren, después lo podemos subir. Pero trajimos una selección random de imágenes también planteando la relación que existe entre la comunidad y la tradición. O sea, desde tipologías muy simples de construir un sombrero en escala choza, que se repiten a lo largo del continente según ciertos contextos físicos y culturales. Y o poner una olla al centro de un tejado. Esto es en la costa de Oaxaca, en el Paso de Oso. O como también la aplicación de ciertos materiales o elementos naturales para la instalación. Pero por otro lado, la contraposición que existe entre nuevos materiales y viejos materiales. ¿Ya? Sí, wow. O por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no podemos obviar la definición de ciertas espacialidades o ciertos programas? ¿No? Un baño, cosa que aquí en un contexto urbano podemos obviar como elementos de agua, en un contexto en la playa mucho más precario o humilde, es simplemente algo que dé una provisional privacidad. O, por ejemplo, la tipología de una recámara en un contexto donde el clima es mucho más caliente y necesitas que ventile el aire, es casi un espacio público. O sea, en realidad la división que existe entre la calle y una recámara es casi nula, ¿no? Entonces, un poco traer la provocación de cómo podemos
no obviar lo que significa una espacialidad. Perdón, por regresar a esta imagen, no sé si les hace cuestionarse más cosas, pero este es un espacio privado, sin embargo da la calle, y se ve que aquí existen muchos familiares, hablando un poco de las tipologías de vivienda en Londres en 1800 o antes, o en otros países. Aquí hay una bicicleta, que es el vehículo de transporte, una caguama, había peluches, unas toallas, un mosquitero, o sea, no hay privacidad, sin embargo es el espacio privado, ¿no? Donde coexisten diferentes edades y dinámicas familiares. Y trayendo a cuenta ese tema de vivienda colectiva, y perdón si nos empezamos a enredar un poco en múltiples ideas, pues sí, también recordar que la vivienda individual es un producto de la revolución industrial y que antes existía la costumbre de, por necesidad o condiciones geopolíticas, de vivir en lo colectivo. Entonces, también replantearnos qué tan sostenible es hoy en día seguir produciendo vivienda individual sin cuestionar las implicaciones a futuro, ¿no? Y por otro lado, también tomar que nunca un lugar está vacío, ¿no? Siempre hay demasiadas condicionantes geográficas, físicas, políticas, culturales, lo que sea, que ya tienen un conocimiento situado en un lugar y eso va a determinar de qué manera también se puede habitarlo. Por ejemplo, desde la vegetación misma condiciona la arquitectura en este caso, ¿no? Aplastar las palmas, recolectarlas y tejerlas, sea aquí o como en la primera diapositiva en África o en Mali o en donde sea. Pero por otro lado también residuos industriales que están al alcance, que se convierten en una nueva tipología de uso de materialidades. Estas Con son la misma lógica. láminas de corcholatas de cerveza y refrescos, ¿no? Entonces, este desperdicio industrial se convierte en un material de fachada por condiciones, pues porque es un material que nadie tuvo que pagar y no estaba ahí como una palma, pero estaba ahí como un residuo. Y muchas veces también lo que empieza a ocurrir en nuestro momento actual es que estas técnicas ahora son incosteables. O sea, construir este techo es más caro que usar el bloque, obviamente, ¿no? Entonces empieza a haber una disputa interesante entre qué cosas están disponibles, cuáles son los límites entre lo artesanal y lo industrial y cómo se empiezan a borrar un poco las líneas, ¿no? De nuevo, el uso de residuos, estas imágenes en general a nosotros nos inspira mucho conocer un lugar y observar, sin precarizarlo, la adaptabilidad y el ingenio del mexicano para inventar un columpio con una llanta ponchada, por decir algo, ¿no? Ojalá que ustedes también puedan cultivar esa sensibilidad y aproximarse al sitio siempre sin imaginar que está vacío, ¿no? Hay demasiada información. Bueno, me voy a ir rápido. Incluso pensar como la cultura de la reparación y la basura, la obsolescencia en nuestra cultura es algo que nos ha empujado ya a concebir el espacio como algo desechable, pero sin embargo también existe esa otra manera de vivir que es utilizar los residuos y utilizar los remanentes de ciertas cosas para generar nuevos objetos o espacios. En fin, voy a seguir. O sea, también lo que decía Naso hace rato, ¿no? ¿Quién genera a quién o quién influencia a quién o cuál tradición es cuál? Creo que aquí les pusimos algunos ejemplos como de cómo existe un diálogo también inherente en diferentes cosas sin autor y con autores, ¿no? Desde una puerta martillada a un edificio increíble de Mario Pani o por ejemplo el uso de la tierra como una condicionante territorial para construir arquitectura, por ejemplo en Paquimé o en el país de Ogón, que después obviamente se van redefiniendo los usos y las técnicas de cómo se puede trabajar con tierra, ¿no? En este caso, desde una casa súper sencilla de tierra compactada hasta unos paneles gigantes prefabricados de tierra compactada en Suiza, o como veíamos el otro día, la misma técnica pero aplicada en concreto en la Torre Reforma. Entonces, cómo se van redefiniendo ciertas técnicas y cambiando de escala y de contexto nos parece muy interesante y una directriz de nuestro trabajo también. Bueno, voy a pasar estas imágenes
rápido. Y llegar a hablarles de nuestro primer proyecto. También no quisimos poner tanto proyectos de arquitectura, sino sobre arquitectura, ¿no? Este es un proyecto que hicimos para igual el Abierto Mexicano, igual que la Letra Blog, y son las órdenes de una serie de columnas, un poco cuestionando por qué como arquitectos nos enseñan a ver siempre otro tipo de estructuras que son las que rigen la forma de construir y hacer historia en la arquitectura, ¿no? Entonces, nuestros referentes para hacer una tipología de columnas fueron elementos de lo popular mexicano, ¿no? La manera en la que se almacenan cosas en los puestitos oaxaqueños, cómo puede influenciar la forma que hacemos arquitectura. Parece que es algo loco, pero en realidad es algo que nos provoca, ¿no? Y al mismo tiempo, cientos de años después no hemos trascendido en columna, losa, esa lógica estructural, ¿no? Entonces también revisitar en otras escalas y en un contexto más de lo insólito cotidiano, referentes que nos constituyen también de manera identitaria y plantearlos como una nueva lógica de orden cultural mexicano. Y qué tanto lo que vemos son elementos escultóricos o que pueden influenciar la arquitectura en realidad, que dictan una cierta alusión a cambiar el espacio y el entorno. Son provocaciones que para nosotros fueron un buen referente y siempre son las ciudades, en realidad no solo lo rural, sino también lo urbano. Esta primera columna hace un poco alusión a la figura del velador, o de la persona que siempre está en un edificio que hacemos y que es invisible, ¿no? Que puede ser un elemento decorativo, ahora lo vemos en imágenes. Otra que son como todas las texturas que existen queriendo ser otras texturas, ¿no? Por alusión a recursos o estéticas. Hicimos un tubocreto pintado de piedra, también como con ese, queriendo expresar que no siempre se puede construir de la forma en que queremos, se ve en todas las ciudades, como la aspiración a hacer otro tipo de materiales y otro tipo de arquitecturas, ¿no? Otra cosa que leímos mucho, y si ustedes sabrán, es como la intención de siempre querer acercarse al paisaje, no necesariamente desde el cuidado, sino desde lo visual, ¿no? En cautiverio, en muchas restricciones, un paisaje muy controlado, ¿no? Esto es paisaje, si no creen, yo creo que sí, pero son otras tipologías de paisaje que al final también nos reflejan la forma en la que nos aproximamos a eso en la ciudad. Entonces acá hicimos una columna hecha a base de jaulas, bueno, a base de fruteros, hicimos una jaula que también es como un elemento que muchas casas tienen como decoración con pericos y macetas en sus pórticos, no necesariamente los diseñamos. No sé si a ustedes les pasa que en su manera de deambular la ciudad encuentran estas cosas como referentes a arquitectura, ¿no? No necesariamente tienen que ser arquitectura, pero hablan de métodos constructivos, de materiales, ¿no? Acá hicimos un pilar que trata de un elemento apilándose para hacer otro elemento, ¿no? Entonces esta es una columna hecha a base de bancos que pues se puede convertir en una asamblea, en una taquería, en una sala, en mil cosas, ¿no? En una fiesta, o apilarse otra vez, ¿no? Entonces como el desplazamiento del espacio. Y otro elemento es lo que les empezamos a hablar un poco al inicio, es cómo construimos con lo que tenemos, ¿no? Si hay aquí algo que me va a facilitar 2 blogs menos, pues lo pongo, cuando me encontré en la calle. Entonces hicimos otra columna con molinos viejos de tortillerías, que son unas piezas divinas de recinto que parecen casi arqueológicas, como las columnas de Mitla o otros lugares, y que no se usan para construir, son basura, ¿no? Otra que hicimos es la malla ciclónica, un poco en lugar de aludir a este material como algo desplegado para contener un territorio, lo quisimos poner como un marcador contenido de un material casi brancusiano, es esta, la reja enrollada como un pilar, ¿no?
Y obviamente todo esto también con una crítica medio cínica a lo político, o sea, de la intención como de limitar un territorio y levantar un muro, o de contener la naturaleza y apropiársela de una manera quizás ilícita, o de vigilar un lugar, etc. O sea, obviamente hay muchas referencias ahí metidas con humor, porque hay que tomárnoslo más seriamente. En fin. Vamos a ver otro proyecto que hicimos desde el objeto para hablar de el espacio del edificio del Banco de México, que no sé si han ido en el centro histórico, que fue un primer esfuerzo de hacer una exhibición que hablara del edificio como parte de un clavado al archivo y al acervo de lo que tienen ahí. Nos parece importante hablar del banco como un banco de materiales también. Antes Sí. O sea, justamente parte importantísima de nuestro trabajo es el lenguaje y jugamos mucho con él. Nos invitaron a esta pieza en el Museo del Banco de México, que es un edificio increíble que remodeló Obregón Santa Cilia en los 20s. Y queríamos jugar con el significado de un banco, ¿no? Como dónde está depositado el valor y cómo a partir de cierto lenguaje arquitectónico y ciertas materialidades también se comunica ese resguardo y fortaleza del valor de otras personas, ¿no? Entonces trajimos a cuenta también el banco de materiales como haciendo alusión a que pues, de otro lugar se tomó algo para construir otra cosa, y toda la sucesión de manos que pasan por un proceso para después construir algo, y en fin, muchas capas de dónde hay valor y cómo está depositado en este caso edificio. También hablando de los mismos ladrillos, blocks, el acero, todos los materiales que compusieron el edificio. Y un poco nuestra aproximación empezó a ser de alguna manera antropológica o arqueológica, de qué está compuesto este edificio y cómo es la estética del valor y qué recursos estaban trayendo al edificio para dar esa imagen, ¿no? Entonces, al final decidimos jugar con el lenguaje del lingote de oro, pero en vez con los materiales que constituyen el edificio, ¿no? Entonces, trabajamos con mármol italiano, con ladrillos, acero inoxidable, etcétera, etcétera. Y preparamos un video que hicimos también como juego de la transición del banco provisional al nuevo edificio y cómo todos estos trayectos también determinan un paisaje. Es que está aquí. Sí, rápido. Cómo se van traslocando ciertos recursos de un lugar a otro, y al final pues eso es lo que constituye la arquitectura, sea una palma o sea un ladrillo, todos los procesos que bien o mal están ligados a un territorio y a un contexto muy específico. Así sirve que ven un poco el edificio y se empiezan a cuestionar esas primeras preguntas. Básicamente es un juego de hablar de el banco, o sea, la arquitectura es un repositorio de valor, ¿no? Igual que una casa de materiales. En lugar de tener el material para hacer otra arquitectura, es el material, pues, raw. Entonces nos pareció muy lindo también hablar un poco de qué implica introducir al banco a la bóveda que ya no se usa y que ya no tiene un valor en dinero tampoco de esa forma, tiene más valor la arquitectura y la materialidad y lo que decía Nuri, o sea, ¿qué implica tener estas piezas en la bóveda o en el banco como objetos? Haciendo referencia y citando el mismo edificio. Vamos a ir más rápido. También, o sea, curiosamente es lo mismo, ¿no? Siempre voltear a otros territorios, ¿no? Todos estos materiales vinieron de Italia, de Bélgica, de Michigan, de St. Louis, Missouri, o sea, cosas complicadísimas. Y pues de nuevo es preguntarnos como dónde está ese valor y por qué siempre tendemos a mirar hacia lo ajeno y no hacia lo que existe en un territorio, ¿no? Que mucho de tradición hay ya como para obviarlo.
Sí, de nuevo volviendo a la escala de provocaciones que hacemos muchas veces autoimpuestas. Un proyecto que nos encanta y es de lo más sencillo y poético es una vela que hicimos en conjunto con una familia de artesanos en Teotitlán del Valle que llevan haciendo velas 3 generaciones, ¿no? La tradición de la vela en ese contexto es muy importante para la innumerable cantidad de festividades y bodas o sea, la vela tiene un emblema muy importante en la comunidad y también el trabajo con tintes naturales, ¿no? Que de nuevo nos parece súper rico, súper rica la relación que existe del paisaje como un elemento que se transmite a otro objeto, ¿no? Entonces hicimos estas velas que son un cono, pero en realidad son una alusión a un volcán, con tintes naturales, con cera de abeja, también como repositando aquí el valor de todo el trabajo que implica desde producir 1 kilo de cera. Y que al final la idea es que cuando se derrite se convierte en un cráter y eso también tiene una importancia para nosotros en el contexto ígneo del país. En fin, es un ejercicio más conceptual, pero muy bonito también acercarse a las tradiciones que existen desde una colaboración. Este es otro ejercicio, nada más también cuestionando un poco por qué los tapetes siempre están en el piso. Hicimos un tapete que habla un poco de voltear la dimensión de un objeto que es horizontal ahí en un muro y hablar un poco de, o sea, si estos se fijan es una planta de alguien sentado, tiene como esa escala 1 a 1, pero va en un muro, ¿no? Son ejercicios mucho más rápidos también para cambiar un poco la dimensión del tiempo en la arquitectura que pues hay proyectos de 5 años, ¿no? Entonces vamos a ver. Este es otro ejercicio que hicimos, una silla a partir de un librero que nos vendió alguien en la calle, nada más como con la intención de darle otro significado a una estantería cualquiera, volteando un plano, ¿no? Se convirtió en una silla que también funciona como librero. Y acá también, para hablar de otro proyecto rápido, es la tradición de una colonia que, bueno, esto está en la colonia industrial y tiene una dimensión mucho más popular el contexto al cual aproximarse y llegar a ser una arquitectura que no responda a un lugar, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue un proyecto micro para abordarlo desde el material. Fue pedirle a los mismos artesanos que hacen los pisos de pasta, que son mucho la tipología de ese lugar, que nos hicieran un piso de café con leche, ¿no? Literal. Y a partir de eso construimos un gesto mínimo de extender un mini vestíbulo con una barra y más o menos esconder la producción de un café en un lugar muy pequeño, ¿no? O sea, también aquí la provocación es que se vale jugar aunque sea con el tamaño 20 por 20 centímetros, o sea, no necesariamente el café es interesante, o sea, es de lo más sencillo arquitectónicamente hablando, pero el ejercicio de hacer un diálogo con la producción de los objetos y o sea, fue muy interesante también cómo alguien que tiene toda la tradición de producir un objeto se puede apropiar de un gesto para jugar y aplicarse de modo tal en que en este café al final parece que siempre estuvo ahí ese piso y de hecho hay pisos que son así pero en rojo, ¿no? Simplemente un juego muy sutil y quizá codificado pero muy enriquecedor y también jugar con el apañarse en la banqueta, típico mal de esta ciudad, que pasa en todas las calles del país, como un gesto también de apropiación de la calle, no a modo trinchera, pero a modo mínimo, de poderte sentar ahí a tomar un café o leer o saludar al vecino, lo que sea, y luego lo guardas y ya, ¿no? Simplemente darle otro uso a esa cubeta. Voy a irme rápido también con este proyecto, que es una intención de leer un poco el espacio en lo que se construye la arquitectura, que tiene toda una serie de normas de quienes la construyen, la habitan, y coexiste un poco como los primeros habitantes de una casa o de un edificio son los que lo construyen. Y
cómo eso puede informar a los proyectos que hacemos ahorita y no siempre ser el rol del arquitecto quien dicta cómo se hacen las cosas, ¿no? Cuando ya van tomando una naturaleza en sí mismas mientras se construyen, ¿no? Entonces, todo empezó aquí haciendo como una taxonomía o un archivo de imágenes de todo lo que va sucediendo en las obras y cómo se empiezan a habitar estos espacios en cocinas, closets, cambiadores, dormitorios, no sé, un sinfín de cosas como auxiliares de la construcción. Y eso desató toda una serie de intervenciones y respuestas también como con una inquietud de no siempre querer solo hacer arquitectura, sino tomar la misma arquitectura y sus procesos para ver qué existe, ¿no? Esto es un registro que convertí en el registro de este tipo de archivo y pues eso desató toda una serie de dibujos y de conversaciones con un equipo muy interesante. No sé si a ustedes les pasa, pero siempre buscamos referencias de otras arquitecturas y de otros espacios que no son tanto como hacia atrás, ¿no? Y cómo esto puede dictar, no sé, otras normas de ergonomía, ¿no? El bote de Comex o la simbra de una construcción, un método para hacer mobiliario o cosas mucho más fáciles, ¿no? Son cosas que ya suceden ahí. Y cómo esto también es una muestra de nuestra sociedad, ¿no? Que no necesariamente tomamos a consideración para diseñar. Entonces, muy a grandes rasgos lo que hicimos con esto fue una serie de objetos también, no por ser tan repetitivas, pero cuestionando también lo que decían las o sea, de cómo cada objeto ya tiene una historia, ¿no? Ustedes si ven esto es el típico plato de Sanborns, que está hablando de un paisaje, que está hablando de otro contexto, ¿no? Y lo que nos pareció interesante es hacer unos platos, que es el objeto más genérico que nunca consideramos, nunca cuestionamos dónde estamos comiendo, como este espacio en blanco, como un lugar en el que se habla de cosas incómodas, ¿no? Un platillo como con cosas de obra y donde existen coincidencias entre la cocina y la arquitectura, ¿no? Son un poco loqueras, pero lindo traerlas a la conversación. Cómo existen también métodos constructivos sin querer, una torre de platos en el fregadero sucia, ¿no? Que es algo que en la obra no existe porque no hay trazos, no hay como vestigios de quienes construyen nuestras arquitecturas, ¿no? Entonces esta es una pieza que habla un poco de que si hacemos platos con arquitecturas y la tortilla siendo el plato que se usa, que es lo que desaparece en una construcción, ¿no? Mucho más conceptuales, pero interesante para mí también explorar ese tipo de cosas en la arquitectura, ¿no? Partes de la arquitectura como las plomerías de antes o las columnas, que es algo que ya vimos, ¿no? Los ductos de cascajo y de otras cosas que se hacen con lo que hay, y explorar a partir de un objeto doméstico un método constructivo. Entonces, esto es un ejercicio de hacer con una vasija, que también es como el típico elemento que desde Grecia antiguo o desde los mayas y todas las culturas existen como vestigios de lo cotidiano, hacer un elemento constructivo con algo que es más delicado y que habla de lo decorativo, ¿no? Como esta posibilidad de hacer con algo que no has hecho, ¿no? Entonces casi que usar una vasija como algo de mampostería. Y fue muy lindo ejercicio, ¿no? No que sea tan relevante para ustedes, pero para mí sí es una búsqueda personal. Vamos a hablar ahora un poco de lo comunitario en otras prácticas de hacer arquitectura. Esto es una exposición que hicimos en colaboración con Edgar Rodríguez hace unos años, cuando yo estaba en Boston, que se trataba de convocar, hablando de la falta de espacios de exhibir arquitectura y hablar de arquitectura que no sea la arquitectura misma, una convocatoria que se llama Quien Corresponda, básicamente a quien le llegue, su public may concern. Bienvenidos, conseguimos un espacio y queremos que quien quiera nos comparta un poco su discurso y sus inquietudes acerca de su práctica en un espacio de forma igual. Entonces,
Nuestra única restricción era que nos mandaran algo por correo, haciendo también un poco alusión al arte postal, que es un movimiento de los 60 que fue muy importante, y que el espacio que tendría cada quien de exhibición era el espacio de una hoja carta por 30 centímetros de altura, ¿no? Y que en ese espacio, sin juzgar a nadie y haciendo un poco el rol de anticurador, todo lo que llegara lo íbamos a exhibir y eso iba a traer a la mesa una comunidad de como un corte longitudinal entre México y Boston de lo que es la arquitectura en otro contexto, ¿no? Y cómo llegó ahí. Entonces, eso se convirtió en una muestra increíble de ver cómo todos con el mismo formato hablaron de un universo personal y se juntaron como 200 proyectos en el transcurso de un mes o algo así. Y también como incluso haciendo un juego de lo difícil que es, no sé si ustedes ya están en ese rol, pero de construir, hacer un portafolio, inflar el currículum. Y dijimos como pues démosle la oportunidad a quien quiera de tener en su currículum la exposición en Boston en un lugar de 20 metros cuadrados, ¿no? Donde se participaron 200 firmas o individuos y fue un proyecto increíble, ¿no? Este es por ejemplo de Enrique Auren, de Héctor Barroso, de Palma, de Andrés Soto, este es de Lanza. Muchos como que también hacían referencia a sus prácticas o a la misma hoja carta como elemento constructivo, ¿no? Esto era una repisa para exhibir una cuchara o algo así, haciendo también alusión a otras historias. Este es de Rodolfo Díaz Cervantes, de Casa Blanca, de Antiparalel, Jimena Breve. Este es de Jardín, antes Jardín, ahora Robert Bobby. Mariel Collar, ¿no? Hablando también como de lo que implica mandar por correo cosas prohibidas, ¿no? Y así. Y luego tomamos durante la pandemia el mismo ejercicio bromeando con unos amigos. ¿Qué pasaba si hacíamos un diálogo para tener seguimiento de nuestra cotidianidad, pero jugando con simplemente un trazo de una silla, bueno, una banca? Y entonces nosotros hacíamos una banca y ellos nos respondían sobre esa banca con otra banca. Durante un año hicimos esto todos los días, un poco obsesivo, pero bueno, sirvió para darle variación a la pandemia. Y al final esto lo desembocamos de nuevo en una exposición con maquetas. O sea, fue muy lindo el ejercicio imaginativo de comunicar a partir del dibujo y de otro lenguaje ciertas sensibilidades o ciertos rastros de cómo estuvo tu día o qué pensaste o cómo te relacionas con el imaginario de alguien más a partir de una banca, ¿no? Entonces, tomando el trazo como una provocación de diálogo, fue muy lindo también. Este es otro que... Vamos bien, vamos rápido. Bueno, no sé si están aburridos, pero espero que no. Esta es una cena que hicimos, también van a ver que hay muchas coincidencias en lo que hemos visto, pero la comida siempre es una forma muy obvia de tener comunidad, ¿no? Más siendo mexicanos, ¿no? Y también teniendo la mesa como un espacio horizontal, ¿no? No muchas veces te puedes sentar con cualquier persona en un espacio tan plano políticamente hablando, ¿no? Como simplemente compartir una mesa con alguien ya es de entrada un gesto importante político. Y queríamos hacer un ejercicio de cambiar de formato de nuevo para darle dinamismo a proyectos que llevan 3 años en una mesa. Entonces tomamos la provocación de unos amigos que estaban haciendo una exposición de la Casa Manifiesto de Juan O'Gorman para retomar su vida y su obra en el formato de alimentos y conversaciones alrededor de la mesa, ¿no? Fue un viaje increíble de súper ñoña en torno a O'Gorman, porque en ese momento leímos su autobiografía y fue como un clavado también muy lindo de no solo ver imágenes y ver su arquitectura, sino tratar de ir más hacia qué provocó su trabajo y qué implicaciones tienen más allá de lo material, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue básicamente un club de fans de O'Gorman en una cena, en lo que, o sea, mientras pudimos abordar en otro material mucho lo que hizo en su trabajo y en vida y obra y quiénes eran sus referencias, ¿no? Cómo
bueno, me voy a ir muy rápido, pero porque nos podríamos soltar. Sí, en grandes rasgos, como el primer exponedor del manifiesto moderno al final acabó desencantado y regresando a un pasado más sensible, histórico, arqueológico del país, Mucho tras más. el abuso de los métodos de producción veloces, ¿no? Y cómo también acabó siendo, todos lo sabemos, el funcionalismo, que creo que no se ha superado en muchas formas, regresando a lo más popular, a lo más primigenio, a lo más propio de nuestra cultura, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue muchos platillos para como provocar ciertos diálogos. Por ejemplo, no sé si sabían que él se volvió un poco loco al final de su vida y estuvo tratando de batallar eso. Una de las formas fue en un ayuno de 39 días que rompió con un jugo de naranja, y entonces lo que hicimos aquí fue como una bebida que picaba con cáscaras de cítricos y cosas horribles para provocar esa conversación. O sea, no era como bienvenidos, estamos en un brindis de arquitectos con un martini, ¿no? O sea, fue también una provocación hablar un poco del espacio generativo de su práctica. Por ejemplo, su primera obra fue la cisterna de su casa en la época de la Revolución, una casa en Culiacán, donde tomaban agua con un magnesio, no sé qué, que la hacía roja, ¿no? Entonces hicimos aguas de colores y de frutas rojas como para imaginar en ese contexto qué pasaría si el agua fuera de otros colores, ¿no? O para hablar de los paisajes a los cuales él dibujaba, porque también era un artista, y entonces construimos como una serie de pinturas aludiendo al paisaje, ¿no? De colores del paisaje mexicano y estos cuadros de Velasco. Y además hechos con ingredientes que él añoraba de su jardín, o sea, cosas que había en su huerto, en su casa, en el paisaje como casi rural del altiplano, chayotes, chapulines, etcétera, papas, habas, y con eso, o sea, como replantearlo como una pintura o una abstracción del paisaje para jugar con eso. Otra cosa que no sé si sepan, pero es que en la biblioteca de CU su intención principal era hacer un mural que no envejeciera. Entonces fue una búsqueda súper importante de toda la cantidad de piedras y colores que existieran en México, casi arqueológica. Que además su papá era geógrafo, entonces tenía ahí conexiones de todo el territorio, y en realidad son, creo que 50 tipos de piedras distintas de todo el país. Entonces también hablar de la densidad iconográfica, política y territorial que existe en esos paneles, como una consolidación del paisaje mexicano. Lo que hicimos fue una maqueta hecha sopa con 20 tipos de verdes diferentes para hablar del paisaje, ¿no? No necesariamente con 1000 colores, sino nada más como haciendo alusión a que un elemento arquitectónico engloba sin fin de paisajes y de condiciones territoriales en un platillo, ¿no? Igual en la comida, ¿no? No sabemos necesariamente dónde viene la flor de calabaza de nuestra quesadilla de la esquina, pero sí implica una conexión con otro territorio, ¿no? Entonces hicimos básicamente locuras, pero fue muy divertido abordar una conversación de O'Gorman en esto, ¿no? Hicimos unos tamales XYZ y jugando también con el material, ¿no? Aquí hicimos unos scones con carbón que parecen roca volcánica para hablar también del legado que él construyó a partir de pues, su obra, ¿no? Que también queríamos como traer a la mesa el bagaje culinario de su vida, porque pues, tenía ancestros irlandeses, y los scones con clotted cream los hicimos con requesón y nata, y un postre como hablando un poco de la forma en la que él hacía los paneles de muchas de sus obras, en horizontal y con una sombra expuesta que luego se ponían como fachaletas. Entonces hicimos un postre con mieles y amarantos y chocolates y mil cosas haciendo alusión a eso. No que sea un referente a nuestra práctica y nuestros clientes, pero sí les queríamos traer como ejemplos de formas en las que nos divertimos para seguir hablando de arquitectura, comunidad, tradición, historia, cosas así.
y cómo también se desvanecen los valores de lo tradicional a lo largo del paso del tiempo, ¿no? O sea, esto es una imagen de la casa Nancarrow, que justo dices, ¿cómo es posible que alguien se tomó la molestia de poner esta puerta sin responder a nada en relación al sitio, ¿no? Como muchas veces también te ponen en perspectiva o en tela de juicio, pues, ¿a quién le importa la arquitectura y la obsesión que nos condiciona, ¿no? En fin. No va a saltar porque Sí, bueno, en realidad también parte importante de la práctica que hacemos nos interesa mucho, y creo que es un discurso que se comparte a lo largo de la nueva generación de arquitectura, es hacer comunidad. O sea, no nos interesa, o al menos eso yo percibo, el nombre del arquitecto per se, sino también cada vez más proyectos colaborativos y extensivos que conjugan diferentes especializaciones. Por ejemplo, este proyecto increíble, que es una reserva prácticamente hidrológica por Temascaltepec, que no es sino una lectura súper sensible a la topografía de un sitio y a las condiciones hidrográficas del lugar para promover una manera de relacionarse con el paisaje de manera autosuficiente, o podríamos también decir como pseudo-feudal, pero funciona increíble y es un trabajo que se combinan miles de personas y experiencias, ¿no? Bueno, rápido, aquí justo en la pandemia también hicimos un proyecto muy lindo que era plantear de qué manera se puede, a partir de la arquitectura, entretejer el desvanecimiento de una tradición del uso de la madera y la carpintería, que ya de por sí en toda esa región hacia Michoacán es tipiquísima, y una relación con la madera y el uso residual de la madera en un contexto forestal. Entonces, digo, esto es una mínima intervención en el paisaje, pero hicimos una pequeña cocina abierta, también justo trayendo a propósito la relación de cómo cocina la gente o cómo se reúne la gente alrededor de la cocina. Claramente es un hilo conductor en nuestras vidas, pero simplemente con elementos que ya existen del paisaje, en este caso los árboles que se cayeron en la temporada de lluvias fueron nuestro programa arquitectónico, en vez de decir, voy a hacer cualquier cosa y necesito tantos troncos. Más bien se cayeron 2 árboles, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces fue un ejercicio muy lindo de como rescatar el oficio de la carpintería con gente que tiene esa relación en sus familias, en el contexto en el que viven, pero al final simplemente se dedican a albañilería y mampostería. Entonces como reeducar y relacionar al oficio manual del trabajo de la madera con este ejercicio tridimensional habitable a partir de recursos que ya existían ahí en el sitio, ¿no? La misma tierra, la misma piedra, la misma madera y una cocina de fuego en un huerto. Bueno, para cerrar, pusimos esta imagen como nada más para hablar un poco de todo lo que hacemos, aunque sea el elemento más simbólico y pequeño, es parte de una construcción del lenguaje hacia todos, ¿no? Entonces, un poco lo que fue la última conversación acerca de quién influye la arquitectura o quién hace la arquitectura es también esto, ¿no? Todo lo que hacemos es parte de adicionar algo a la forma en la que damos por hecho tipologías o cosas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si alguien piensa ver qué es una alberca, no necesariamente es redonda ni cuadrada ni nada, ¿no? Hay toda esta diversidad que podemos seguir cuestionando y provocando y tratando de inventar el hilo negro como arquitectos de pues, cómo no se ha hecho ya y cómo construimos más a ese lenguaje. Entonces, espero que les haya, cómo hacer una aproximación sensible a todo lo que nos rodea y a todo lo que hacemos desde el lugar en el que no se trata solo de hacer arquitectura hermética y proyectos mucho más sólidos, duros y para un cliente y para un propósito cerrado, sino pues, para construir a nuestro entorno a otras escalas. Sí, justo cómo nos aproximamos sensible y críticamente al contexto el que sea, ¿no? El ejercicio de nuestro oficio, que al final sí es un oficio. Por ejemplo, ayer estuvimos en Chihuahua
y simplemente ver cómo un contexto físico tan notoriamente explícito condiciona tan directamente los gestos de arquitectura, ¿no? Nada que ya lo sabemos, pero realmente creo que la arquitectura vernácula para nosotros siempre es un gran referente, y todo el saber tácito que ya existe en un lugar, que al final es una mimesis del mismo paisaje, ¿no? Entonces, de nuevo traer a cuenta como el valor de un lugar y asumir que las cosas no están en blanco nunca. Y por otro lado también traer la reflexión de cómo la tradición empieza a hacerse más latente y querer recuperar como el gesto artesanal es un discurso que ya empieza a tomar más fuerza, pero también no dejar de ser críticos al respecto. También qué implicaciones tiene que nos apropiemos de ciertas definiciones de lo tradicional y cómo nos relacionamos con la mano de obra y la cultura que nos pertenece o no nos pertenece. Y también como pensar en este rol de el arquitecto versus el trabajo en conjunto, ¿no? O sea, el oficio puntual y el oficio convergente creo que es una cosa que espero que tome cada vez más fuerza en futuros años. Gracias por el bombardeo. Hola Inés y Nuria. Yo tengo una pregunta más como de su forma de trabajar y específicamente de los ejercicios cortos, que creo que son ejercicios que, a diferencia del trabajo que se hace en despachos de arquitectura en donde tienes un encargo específico, esto es más como una constante que buscan en su práctica. Lo que quiero preguntarles es cuál es la conexión que tiene como estos distintos ejercicios cortos y cómo esta constante de trabajo entre un ejercicio y otro se puede ver plasmada en su trabajo de arquitectura, ya digamos bajo un encargo mucho más práctico. Pues yo creo que estos ejercicios cortos son autogenerados, o sea, no les compartimos nada de nuestro trabajo de arquitectura con A mayúscula, porque siento que han visto 1.000.000 de referencias y si quieren pueden buscar nuestros proyectos, o sea, o los de cualquiera. Entonces, creo que están relacionados porque van a darse cuenta a lo largo que es un proyecto fuera de lo académico, y es una forma de seguir pensando y provocando ideas que a veces se estacionan mucho en un proyecto, en un proceso de diseño que dura 1, 2, 3, 4, 5 años hasta su completud, ¿no? Entonces, sin duda están relacionados porque vienen de nuestra práctica y porque es parte de nuestro discurso y nuestro lenguaje que siempre estamos buscando, pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero se ven plasmados porque esa sensibilidad también brinca entre escalas. O sea, aquí lo vemos en objetos, pero en arquitectura también siempre nos gusta como darle un gesto particular a las cosas que tienen, que están hechas a mano, o que tienen una historia ya, si es una preexistencia, o que tienen un trabajo de comunidad que queremos que continúe más allá de cuando se acabe el edificio, ¿no? O sea, sí es una muy buena pregunta y también la tenemos siempre como una intención de, queremos que eso se vea en nuestro trabajo, o sea, no queremos hacer arquitectura tipo Herzog o de alguien más, ¿no? Nuestro discurso está también ahí y claro que cambia de escala, pero pues existe, ¿no? Y creo que también, o sea, el rol del cliente es algo que es complicado, pero nos gusta también abordarlo como un factor colaborativo. O sea, nuestro rol cambia mucho cuando hay un cliente o cuando no hay un cliente. Y creo que respondiendo a tu pregunta, como la variación que existe entre los objetos y la arquitectura en mayúscula, en realidad solo es en la escala, porque son las mismas preguntas solo abordadas de forma distinta y con otros propósitos,
pero también obviamente en un proyecto arquitectónico tratamos de conjugar demasiadas cosas y la beta común siempre es esa aproximación o esa metodología de resumir, sintetizar, descubrir también los valores que ya existen en un sitio específico y traducirlos a otro contexto, ¿no? A otra aplicación quizá. O sea, no los veo muy distintos más que en su temporalidad y en su propósito, pero creo que son las mismas preguntas y la misma afinidad en general, ¿no? Además, para sumar algo, todos los proyectos que vimos ahorita son autogenerados, o sea, no tienen un cliente, entonces también creo que eso implica la libertad de poder expresar esas inquietudes, ¿no? Y que en un cliente no necesariamente pasan si no son compartidas. Y es como también donde empieza esa pedagogía de tú le tienes que enseñar a un cliente a qué te refieres y por qué es mejor hacerlo así o asado. Y nada, no es que sean un referente para ustedes, sino una provocación como de qué cosas ustedes van a generar saliendo de la carrera porque ustedes quieran o porque son relevantes para ustedes sin que alguien les pida que lo hagan, ¿no? O un maestro o un cliente. O simplemente algo que yo me pregunto mucho ahorita, o sea, ¿qué cosas les mueven? ¿Qué cosas les apasionan? ¿Cuáles son sus motores de diseño, de crítica, de curiosidad? ¿Y qué hacen con eso? O sea, por eso trajimos esto, porque para nosotros sí es muy importante la tradición y lo vernáculo, pero pues tampoco significa que tenga que hacerlo para ustedes, ¿no? Simplemente cuáles son sus motores y cómo los usan en el formato que sea, es la provocación, creo. Hola, creo que ya contestaron lo que yo les quería preguntar, pero justo, o sea, estamos como en este mundo donde la arquitectura, como lo dijeron ustedes, tipo Herzog, pues es avasallante, ¿no? Y como muy, pues ya no es en masa, pero es como producir y construir y ver qué sigue. Y creo que fue muy bueno tener como esta práctica que tienen ustedes, que es muchísimo más sensible. Y bueno, ya después de este preámbulo, mi pregunta era como de dónde viene esta sensibilidad, ¿no? Si bien muchas veces hay personas que pues es inherente en ellas, pues me parece mucho más interesante y curioso el caso de ustedes, ¿no? Que son pues dos hermanas. Yo soy hijo único, pero pues conozco gente que sus hermanos son muy distintos y seguramente ustedes también, pero creo que una cosa que tienen en común pues es la sensibilidad, todas estas fotos que nos enseñaron y demás. Entonces, pues es más como una pregunta más abierta, ¿cómo creen ustedes que encontraron pues esta sensibilidad y como dijeron ahorita igual en la pregunta anterior, cómo la han pues, enfocado a que sea como un motor para que pues, les ayude a ustedes a producir y a demostrar, ¿no? Hacerlo como un showcase de igual lo que les apasiona a ustedes. Creo que mucho es la voluntad de aprender de lo que sea, o sea, tomar el mundo como una herramienta, una provocación infinita, o sea, realmente, por un lado, atreverse a desaprender las cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, y por otro lado, no dejar, o sea, siempre tener la curiosidad latente para permitirte observar y aprender de algo. No sé por qué tengamos esa sensibilidad, yo pienso que todo el mundo la tiene, solo es quizá quitar los velos que nos condicionan racional y antropológicamente para permitirte observar algo, o sea, no dar por hecho las cosas y conjugar las percepciones como también un fact motriz de diseño, o sea, sentimientos, emociones, o sea, los sentidos, o sea, tocar un terreno, ver los colores de las piedras, sentir el sol, es mucha información y son datos duros también que existen que muchas veces obviamos, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, estar dispuesto a aprender en cualquier instancia.
más para sumar a eso, yo creo que la carrera de arquitectura nos enseña a lo largo de 5 años, o 4, a saber observar y darle otras lecturas a las cosas, ¿no? En nuestro caso yo creo que venía desde antes, pero sin duda yo creo que aquí todos saben darle esa otra lectura, ese otro valor, otra capa de sensibilidad a las cosas, ¿no? Que me parece algo muy especial de los arquitectos y los artistas en general y de las personas que tuvimos como ese brinco de no solo pasar por un cuarto y ir al baño sin tocar la pared, voltear a ver la luz, ¿no? O sea, como esa sobreestimulación del entorno creo que sigue siendo constructiva para el resto de tu vida y depende de ti o no si haces algo con eso o si nada más es información que se queda en un disco duro, ¿no? Entonces, pues esa sensibilidad aplíquenla, la que sea, si es de tal forma, pues traten de buscar salidas, ¿no? Y por otro lado, retomando el tema de la arquitectura desarrollista, lo que fuera, creo que también vivimos en un tiempo muy particular donde las condiciones de crecimiento son muy distintas, las condiciones ecológicas, las condiciones sociales, políticas, etcétera, son de alguna manera más limitadas y contenidas y por lo tanto nuestra como la ventana o el campo donde podemos trabajar tiene que también ser flexible y reinterpretarse de otras maneras, ¿no? Luego la escuela también nos diseña de alguna manera como el perfil del arquitecto A o B o C y al final nuestras condiciones individuales en la vida real son muy distintas, entonces también es improvisar y fluir con la realidad tiene sus retos, pero es importante asumir que no vivimos en Suiza, que no estamos haciendo Brasilia y que nuestras ciudades y campos son suficientemente complejos como para actuar de lo contrario, ¿no? Gracias por su paciencia ante las infinidad de imágenes que les trajimos hoy. Espero que algo se les haya quedado. Estuvo bastante bien. Muchísimas gracias. Voy por sus... Oye, yo voy a hacer algo sin micrófono, no te preocupes. La verdad, quiero preguntarles, ¿qué haces ustedes en alguna universidad o nada más son un grupo de despacho? Sí, aquí. Bueno, pues yo las quiero felicitar, de verdad, porque, ¿saben? Dan tantos puntos de semilla para estos grupos de muchachos, como ustedes dicen. Se me hizo sensacional la solicitud, de verdad, que congratule a todos los muchachos que están aquí, por todo lo que ustedes están. Sí, doble obsequio y doble... A ti, Nuria. Muchísimas gracias.